Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente hemos tratado ya en 4 o 5 ocasiones, pero hoy vamos a incidir en algunos aspectos, en algunos detalles del mismo, que probablemente aporten un poco más de luz. Como todos sabéis, la sociedad en la que vivimos está tan adulterada por los medios oficiales que actualmente existe un caos y una banalización absoluta sobre el tema espiritual. Y esto es verdaderamente algo preocupante. Yo siempre insisto en la importancia de, profundizar en todas estas cuestiones que son muy delicadas, y hoy vamos a hablar sobre el tema de los fantasmas, los espíritus que a veces rondan a nuestro alrededor, y en especial aquellas presencias que podrían habitar en nuestro hogar, por los motivos que sean. La pregunta es, ¿cómo saber si en nuestra propia casa habita una entidad del más allá, de otro ámbito de la realidad? Vamos a exponer las 11 señales inequívocas que indican la presencia de un espíritu. Como muchos ya sabréis, cuando una persona muere, sigue siendo la misma que fue en vida. Morir, en realidad, es como cruzar una puerta y pasar a otra estancia. No hay mucha diferencia. Sí es cierto que se amplifican las habilidades sensoriales una vez uno desencarna, pero el carácter, las tendencias siguen vigentes y plenamente activas. Y las personas materialistas son las que más padecen cuando se produce el óbito, porque no aceptan su nueva condición, se rebelan contra ese estado en el que ya no pueden interactuar con la materia, no pueden mover objetos, no pueden hablar con nadie, y si lo intentan nadie les hace caso, y se resisten, por supuesto, a pasar al siguiente escalón de la evolución, siguen encadenados a sus pasiones materiales. Casi el 80% de los casos de casas infestadas de fantasmas son debido a estas almas en pena, gente que no quiere marcharse y que suelen sentirse atraídas hacia ciertas personas que vibran en frecuencias muy parecidas. Hay como una especie de afinidad que les ata a ciertas personas vivas, y cada caso, desde luego, que es un mundo aparte. Hay almas que para marcharse necesitan ayuda, algún tipo de asunto pendiente que no quedó solucionado en vida. Otras son almas perversas, simplemente, que solo disfrutan haciendo daño o perturbando a los vivos. Generalmente, a través de la parapsicología, hemos aprendido una lección muy importante. Las entidades del más allá suelen manifestarse a través de un catalizador, un miembro de la familia que posee una energía, vamos a decir, que es utilizada, absorbida por estos entes para poder crear ruidos, desplazar objetos, encender o apagar luces, incluso en casos de psicofonías. Hoy ya sabemos que las voces, estas voces del más allá, estos seres, que suelen aparecer distorsionadas como en tono electrónico, como si estuviesen hablando a través de un vocoder, a veces incluso también suenan como si estuviesen dentro de una caja hueca. Pues realmente estas voces suelen modularse utilizando el sonido ambiente que hay alrededor. Simplemente un ventilador, un murmullo, una corriente de aire. Es como si estas entidades tuviesen la habilidad de absorber esos sonidos residuales y compactarlos, modularlos propiamente para convertirlos en una voz psicofónica, dando un mensaje que se registra en un magnetófono. Bien, pues vamos a exponer una lista de señales por las que os podréis orientar bastante para sospechar o no si en vuestro hogar hay alguien más que no debería de estar. Son un total de 11 señales, ya os digo, inequívocas de presencia fantasmal. Primera señal inequívoca: golpes en paredes y puertas, lo que en parapsicología se denomina los raps. El fenómeno de los raps es muy habitual y suele indicar una presencia astral muy fuerte. A veces estos golpes son insistentes y pueden darse incluso en cualquier hora del día o de la noche. Si a alguno de vosotros os sucede este tipo de fenómenos, es importante que anotéis exactamente a qué hora se están produciendo estos ruidos, para ver si coincide en algún tipo de franja horaria que os pueda servir de pista, sea porque sospecháis quizás que la entidad que pueda estar detrás esté vinculado, en caso de que la conocisteis en vida, con su trabajo o con algún evento que coincida con la hora
en la que se está manifestando ese ruido. Es importante anotar en qué franja horaria se producen los raps. Segundo indicio importantísimo, fenómenos telequinésicos, objetos que levitan, puertas que se abren y se cierran solas, luces que se apagan y se encienden, vasos o cristales que estallan sin ningún motivo físico aparente, etcétera, etcétera. Es decir, en esta categoría entraría cualquier tipo de objeto que se mueve, que se desplaza o que se rompe sin una explicación lógica, conocida. Tercer indicio, objetos que aparecen y desaparecen. Este fenómeno se conoce como el efecto Doppler, DOP, del inglés Disappearing Object Phenomenon, también llamado The Borrowers, que significaría algo así como aquellos que piden prestado. Bueno, estos son generalmente llaves, objetos personales que desaparecen de forma inexplicable y vuelven a aparecer en un lugar donde ya los habíamos buscado. Esto es muy común y tengo que decir que a mí personalmente me ha sucedido una vez en toda mi vida. Tener un llavero con 10 llaves, algo que desde luego tiene, vamos a decir, un volumen suficientemente importante para no pasar desapercibido, dejar ese llavero en la mesita del pasillo, darte la vuelta y aquello no está ahí, ha desaparecido. Transcurre una hora en la que lo estás buscando sin que, por supuesto, no hubiese nadie en casa y de repente el llavero reaparece en la misma mesita donde la habías buscado decenas de veces. Desde luego, si os ha pasado esto, aquí sí que es importante que os aseguréis, pero si no encontráis explicación, desde luego que vamos a decir que es un fenómeno muy vinculado con estas presencias, a las que les gusta bastante jugar. Cuarto indicio destacable, súbitas bajadas de temperatura. Esto lo hemos visto muchas veces en el cine, películas, pero esto es absolutamente basado en hechos reales. En cuestión de instantes, la temperatura desciende hasta casi helarse la sala, la estancia donde uno está. Todo, a veces, incluso el fenómeno acompañado de corrientes de aire helado, por supuesto estando las ventanas y las puertas herméticamente cerradas. Quinto punto importante, las teleplastias. Estos son la formación de caras o dibujos en paredes u otro tipo de superficies que se materializan sin acción física. Generalmente estos dibujos que aparecen están formados por la propia humedad de la pared. Lo interesante no es eso, lo interesante es la forma que adopta, cómo es posible, por ejemplo, que aún hoy en día mucha gente siga pensando que las famosas caras de Belmez de la Moraleda fueron un burdo fraude, cuando absolutamente, y esto ha hablado muchas veces Iker Jiménez, que ha sido y es un firme defensor de este fenómeno, que ha sido probado absolutamente y ha sido demostrado. Bueno, uno se pregunta cómo es posible que la gente siga pensando que se llegó a utilizar, incluso se hablaba de nitrato de plata para fraudularlo, cuando no ha habido ni siquiera ningún tipo de examen que lo haya podido demostrar. Es más, se selló con una placa de cristal de un grosor así el suelo, ante notario. Quedó todo, vamos a decir, totalmente precintado. Y durante, creo que fue en un margen de una semana, los presentes fueron testigos de cómo la formación de esas caras iba transformándose gradualmente bajo la placa de cristal que estaba encima. Ahí nadie pudo levantarla, ni nadie pudo tocar, ni manipular nada. Bueno, como todos sabéis, el tema de Belmez, a principio, sobre todo a lo que es al principio, los parapsicólogos atribuían ese fenómeno a su propietaria, doña María Gómez Cámara. Atribuían casi todas las facultades psíquicas a ella. Ella era la, vamos a decir, la detonadora del fenómeno, que las formaba, esas caras, de forma involuntaria, a través de su energía psíquica. Pero ¿qué pasó? Que María falleció hace ya muchos años y las caras siguieron apareciendo. Bueno, aquí también quiero destacar, antes de seguir, para, vamos a decir, ampliar un poco de información sobre este particular de las teleplastias, y es que
el famoso y quizás, en mi opinión, más importante parapsicólogo español, que fue Germán de Argumosa, realizó una psicofonía en Belmez y se registró una voz femenina que decía: picad piedra, levantad suelo. Imaginaos un sorprendido Germán de Argumosa preguntando luego por qué. Con lo cual, una segunda incursión psicofónica respondió: porque sigo enterrada. Después se hizo una excavación, como muchos de vosotros ya sabréis, una excavación debajo de la casa, aparecieron numerosos esqueletos y huesos de adolescentes sin las calaveras. Sexto punto importante a tener en cuenta: sombras que se desplazan. Este es un fenómeno muy común, por supuesto mucha gente se lo calla, pero se vive en silencio. Es un fenómeno que a veces se da viendo algo por el rabillo del ojo, algo que se desplaza y lo ves de reojo. A veces, por supuesto, puede ser un efecto óptico. El problema es cuando se da repetidamente y que otras personas, sin ser advertidas de ese fenómeno, te vengan y te digan que han visto lo mismo. Ahí ya la cosa es más preocupante. Séptimo punto, séptimo indicio: comportamiento anómalo de los animales domésticos. Por todos es sabido que los animales domésticos, como los perros o los gatos, tienen un sexto sentido muchísimo más agudizado que los seres humanos. Cuando un perro empieza a ladrar contra una pared de la habitación, con la mirada fija en un punto, está claro que está percibiendo algo que a nosotros se nos escapa. En el caso de los gatos, bueno, ¿qué decir de los gatos? Son sensores con patas, quizás aún más sensibles que los perros. Su forma de actuar delante de una presencia es que suelen rehusar estar en ciertas estancias de la casa, o bien se les eriza el pelaje. Hay que tener muy en cuenta el comportamiento de los animales en una casa, porque es muy buen indicativo de que algo extraño está sucediendo. Octavo punto, vital: sensación de que alguien te está observando. Bueno, normalmente es una sensación súbita cuando estás leyendo o tumbado en el sofá, estás relajado y percibes que alguien invisible te está mirando. No lo puedes ver, pero sabes que hay alguien ahí. Noveno punto: sensación de ser tocado. Esto ya es un poco más grave y depende del estado en que uno se encuentre. La sensación puede ser de pánico, tranquilizante o paralizante. No es lo mismo estar de pie y sentir que una mano se posa en tu hombro que estar sentado en una butaca leyendo. La reacción no es la misma. Este sí es un indicativo muy frecuente en casas infestadas. Décimo punto: olores y fragancias desconocidas. Bueno, la gravedad de este fenómeno dependerá de la frecuencia e intensidad en que se produzca. Si es muy habitual, la cosa está clara: hay presencias casi seguro. El tipo de olores son muy variados. Hay fragancias de tipo floral muy agradables, lo cual indica entidades positivas. Y en el caso de olores nauseabundos, como de podrido, a veces incluso son tan extremadamente ácidos que son nocivos, duele incluso inhalarlos, pues estos sí que ya indican presencias claramente hostiles, con malas intenciones hacia los habitantes de la casa. Y ya por último, un punto importante: apariciones. El fenómeno ya iría más allá de una sombra negra, sino que estaríamos hablando de una silueta con rasgos definidos. No tiene por qué ser la misma, o sea, verse con la misma claridad que una persona física, pero aún siendo algo nebulosa o etérica, dejaría entrever detalles. El rostro, por ejemplo, las facciones, las extremidades o incluso dejar ver algo de ropa. En un caso así ya es, vamos a decir, la confirmación definitiva de que en tu casa sin duda hay presencias del más allá. Y bien, teniendo claros estos puntos, pues lógicamente tampoco se trata de poner en alerta a la gente ni que cunda el pánico, por supuesto, pero sí que vamos a decir que puede haber casos en algunos de vosotros que coincida que los 11 indicios se dan. Pues bueno, ahí la cosa quizás sí sería para no asustarse. Por supuesto, asustarse es lo último que hay que hacer, hay que mantener siempre la calma,
pero sí advertir a algún profesional, alguien que verdaderamente tenga experiencia en este ámbito. Pero claro, vigilar mucho los estafadores, porque ahí es cuando las personas que sufren este tipo de fenómenos van a la desesperada buscando soluciones. Ahí es blanco fácil caer en las redes de cualquier tipo de estafador. Entonces hay que vigilar muy bien dentro de la parapsicología, dentro de las personas que se dedican a hacer limpiezas. Sobre todo tener mucha información de cuál es el currículum de esa persona, sobre todo tener en cuenta si ha habido algún conocido vuestro de confianza que ya haya oído hablar o haya sido, vamos a decir, ya haya conocido su procedimiento, su forma de trabajar. No hay que ir a cualquiera, porque cualquiera os puede estafar. Es muy importante. Y muchas veces tampoco es necesario recurrir a personas que trabajen en temas sobrenaturales. Hay psicólogos también, personas que quizás no contemplan estas cuestiones, que a nivel emocional, a nivel de equilibrio emocional, también pueden ayudar mucho en este tipo de casos. Tampoco hay que despreciar a las personas que no creen en estas cosas. Por supuesto, hay psicólogos, hay psiquiatras que quizás hoy en día no son tan cerrados como hace 20, 25 años, y también pueden ofrecer sus terapias, su apoyo emocional, por supuesto que sí. Amigos, os dejo con este videoprograma que no deja de ser otro enigma más, en este caso muy investigado por la parapsicología. Os mando un abrazo a todos, muchas gracias, amigos.